Pues hemos escuchado otra vez la lectura de la historia del nacimiento de nuestro Señor. Ya estamos cercando la Navidad y gracias a Dios podemos reunirnos una vez más para considerar la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor han notado que cantamos menos cantos ahora, va a ser menos cantos y más mensaje. Pero no se preocupe porque buena tarde vamos a cantar otra vez cantos navideños. Pues cada diciembre, entre los últimos años, hemos tomado tiempo para considerar y contemplar la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, el Immanuel, Dios con nosotros. Hemos visto la encarnación por medio del estudio de Filipenses 2 y vimos su contexto como está presentado a nosotros como el pináculo del argumento del apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo concerniente nuestra unidad en Cristo, unos con otros en la iglesia de nuestro Señor. Contemplábamos el Dios hombre, Jesucristo, como el Creador, quien se hizo carne para habitar entre su creación como hombre, para manifestar su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por medio del texto en el Evangelio según el apóstol Juan, nuestro énfasis estaba enfocado en la verdad que Cristo se hizo hombre, se hizo carne, se tomó la humanidad sin perder absolutamente nada de su divinidad. Desde su encarnación, cuando Él nació en Belén, el Señor es y siempre será el Dios hombre, 100% Dios y al mismo tiempo 100% hombre. Pues entre la historia de la iglesia de nuestro Señor han levantado falsos maestros enseñando cosas equivocadas, aún heréticas, sobre Cristo, presentando a Jesús en alguna manera o otro como alguien humano, pero no totalmente divino. Y los líderes entre las iglesias, por medio de las diferentes épocas de la historia de la iglesia, han levantado para confrontar la falsa enseñanza y declarar las verdades bíblicas sobre la divinidad de Cristo con precisión y claridad. Porque un Cristo no divino no es un Cristo que puede ofrecer la salvación y no es un Cristo digno de nuestra alabanza y adoración. Nos molesta correctamente y aún nos puede enojar escuchar de todos los ataques contra la deidad de nuestro Señor Jesucristo en nuestro día también. Los ataques que vienen por fuera de la iglesia, si sean por las sectas o por los seculares. Y aún más triste, cuando escuchamos los ataques contra la divinidad de Cristo que vienen aún dentro de las iglesias, aún iglesias liberales, iglesias que han abandonado el verdadero evangelio a predicar un evangelio social, que enfatiza la necesidad de seguir el ejemplo de Jesús como hombre, que hizo muchas obras buenas, pero un ejemplo de un hombre y nada más. Pero a veces, mis hermanos, nosotros mismos podemos ser indignos sobre los ataques contra la divinidad de Jesús y al mismo tiempo, por lo menos en nuestra manera de enfatizar tanto la deidad de Jesús, el Dios hombre, que pensamos en Jesús como alguien menos humano que nosotros. Jesucristo es el Dios hombre, 100% Dios seguramente, pero también 100% hombre al mismo tiempo. Claro, declaramos que Jesucristo es el Dios hombre, pero es posible que nuestra proclamación sea más firme que nuestros pensamientos en la práctica. Es posible que podamos llegar a pensar
que en Jesús como Dios, 100% Dios, pero un poco menos que 100% hombre. Y eso es algo común que podemos ver aún en el arte sobre Jesús en la historia de la iglesia. Pues hay muchos problemas entre el arte religioso, ¿no?, en la historia de la iglesia. Y especialmente la idea de hacer imágenes de Jesús. Pero piensen conmigo un momento de cómo está presentado Jesús normalmente entre los cuadros pintados que supuestamente representan al Señor Jesucristo. Pues aparte que parecer más la imagen de ser un anglo rubio que un judío del Medio Oriente, muchas veces Jesús está presentado con una cara que brilla. Aún un halo sobre su cabeza, como los demás de los supuestamente santos de la Iglesia Católica Romana. Más como un ser angélico que un ser humano. Pero me dice que nunca piensen así ustedes. Pues ojalá que no, pero déjame preguntarte algo. ¿Nunca has sido tentado por un pensamiento pecaminoso y entre tu batalla con la tentación, recordando Hebreos 4:15 que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecer de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado? Y aún recordando tal pasaje, ¿nunca has pensado, pues sí, pero Jesús fue Dios? ¿Cómo decir? Pues Jesús en verdad no entiende cómo es mi tentación, porque nunca en verdad ha experimentado la tentación como yo, porque Jesús es Dios. Qué arrogante podemos ser, ¿no? Jesucristo es el Dios hombre. Puede compadecerse de nuestras flaquezas porque es 100% hombre. Uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Consideramos eso un poco más, pero mi punto es mostrarnos que nosotros podemos, por lo menos en nuestra manera de pensar, considerar a Jesús como alguien menos que humano. Y eso tiene consecuencias muy serias. Sé que mi introducción sea poco extendida en esta mañana. Sé que no se preocupen, nos llegaremos al texto en un momento más para dejar que el Espíritu de Dios animarnos y corregirnos si sea necesario. Pero quiero cementar el problema en nuestros mentes antes que acercamos el texto, para que la presentación de la solución tenga su impacto apropiado. Es un problema muy serio. Nunca adoraremos al Señor como debemos si no conocemos al Señor como Él es verdaderamente. O podemos decir una deficiencia en nuestro concepto de Jesús nos llevará a un defecto en nuestra adoración de Jesús. Hemos platicado de la importancia de contemplar a Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios mismo quien habitó o se tabernaculizó entre nosotros. Pero tenemos que contemplar a Cristo correctamente para adorar a Cristo apasionadamente, aún entre esta temporada de la Navidad. Entonces así es mi meta ahora, en predicar a Cristo nuevamente. Quiero apoyarnos a contemplar la persona y la obra de Cristo para motivarnos en nuestra adoración de Cristo. Y entonces es mi gozo en esta mañana predicarles a Cristo desde el segundo capítulo de la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 2 y los versículos 14 al 18. 5 versículos, pero rellenados con verdades maravillosas. 5 versículos demasiado llenos para ser presentados y explicados completamente en un solo mensaje, por lo menos para mí. Y aún más,
vienen de una porción de las Santas Escrituras donde no hemos dedicado mucho tiempo enseñando versículo por versículo antes. Entonces estará necesario explicar el contexto donde encontramos nuestro texto para presentar las verdades en una manera entendible. A lo mejor necesitaremos más que un solo mensaje para exponer todo en una manera digna de las verdades tan maravillosas presentadas a nosotros aquí. Pero ahora, esta mañana, por medio de la enseñanza ante nosotros y a la luz de su contexto, quiero que consideramos cómo contestaremos la pregunta siguiente. ¿Por qué vino Jesucristo a tomar la carne humana? ¿Por qué vino Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros? La respuesta está presentada a nosotros en varias maneras entre las páginas de su revelación santa. Hay diferentes aspectos de su último propósito enfatizados en los escritos dados a nosotros por la inspiración del Espíritu Santo. Si pregunto por qué vino Jesucristo a tomar la carne humana, podemos responder con el versículo clave del Evangelio según Marcos, Marcos 10:45, que dice: porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aún en el pasaje ante nosotros hay varias maneras especificadas, mencionadas en varias cosas que Jesús ha cumplido en su ministerio como el Dios hombre. Pero en resumen de todo, quiero presentarles en forma muy sencilla a recordar dos razones esenciales. Dos razones esenciales hablando de por qué Cristo vino en forma humana. Y aunque no es mi costumbre a dar los puntos antes, porque quiero agarrar la atención por todo el mensaje, ¿no? Ahora voy a darles los dos puntos principales a un antemano para que graben en su mente, para ser considerados mientras refrescamos juntos, nadando en el corriente del río del argumento bíblico de este pasaje. Bueno, pues como es el 20 de diciembre, voy a darles los puntos primero como mi regalo de Navidad. ¿Por qué vino Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros? Porque Jesús, quien es Dios, vino al mundo como hombre, como humano. Él vino para morir la muerte que merecemos morir nosotros. Y para vivir la vida que debiéramos vivir. Él vino para morir nuestra muerte y vivir nuestra vida. La muerte que merecemos nosotros y la vida que deberíamos vivir. Debemos entender correctamente la humanidad de Cristo para que podamos apropiadamente adorar a Él, quien solo es capaz para apoyarnos a nosotros. Obviamente negando la deidad de Jesús, o sea, la divinidad de Jesús, es una blasfemia. Pero no debemos olvidar las palabras del apóstol Juan en su segunda carta, segundo de Juan, versículo 7. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesen que Jesucristo ha venido en la carne. Eso es el engañador, el anticristo. Debemos entonces contemplar a Cristo correctamente para adorar a Cristo apasionadamente entre esta temporada de la Navidad. A contemplar la persona y la obra de Cristo para motivar nuestra adoración de Cristo. Ahora, con eso grabado en sus mentes, vamos a escuchar lo que dice la carta a los hebreos. El tiempo es alrededor del año 68 después de Cristo. Roma está quemando y todos están culpando a los cristianos judíos. Hay persecuciones fuertes en todas partes. Los gentiles
odiaron a ellos. Sus familias judías lo rechazaron por convertir a Cristo, y algunos de los cristianos hebreos, y por lo menos los que asistieron a las iglesias, empezaron a buscar una manera de escapar la persecución. Algunos empezaron a pelear con las tentaciones a regresar al judaísmo. O sea, las creencias judías basadas en las enseñanzas y las tradiciones rabínicas. Algunos empezaron a razonar que a lo mejor el judaísmo no fue tan diferente que el cristianismo. Pues por lo menos usan la misma Biblia. Dicen que adoran el mismo Dios, por lo menos en nombre. Pues era algo similar de lo que algunos dicen sobre los católicos romanos en nuestro día, o aún más los que pertenecen a la secta de la iglesia apostólica. Pues cantan los mismos cantos. Con el fin de ser más aceptados y no rechazados, la tentación por algunos de los que estaban involucrados en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo fue fuerte. Una fuerte tentación. Si fuera posible decir que Jesús era solamente un ser angélico, supremo, en lugar de Dios mismo, pues a lo mejor cabe entre las ideas monoteísticas del judaísmo. Pues de esa manera a lo mejor puede regresar a la sinagoga y adorar a Dios allí con la familia sin tener conflictos. Entonces, en manera muy pastoral, el autor de la carta a los hebreos les escribió una exposición de pasajes del Antiguo Testamento para contender por la verdad y exhortar a los que proclamaron a Cristo a perseverar hasta el fin en la fe cristiana. La respuesta a la contemplación de los hebreos a la apostasía fue la consideración de la persona y la obra de Jesús. Y por eso es importante para nosotros siempre estar considerando la persona y la obra de Jesús. A contemplar la persona y la obra de Cristo sirve para motivar nuestra adoración de Cristo y para protegernos de la tentación a negar a Cristo. La verdad es que cualquier sea nuestra tentación hacia el pecado, la solución en mayor parte es contemplar a Cristo. Lo más que conocemos a Cristo, lo más que adoramos a Cristo. Y lo más que adoramos a Cristo, lo menos vamos a ser tentados a cometer la idolatría, porque menos vamos a estar tentados por las cosas que ni pueden comparar a la gloria de nuestro Señor. Entonces dice el autor de la carta que debemos contemplar a Cristo correctamente para adorar a Cristo apasionadamente entre este tiempo de la Navidad. A contemplar la persona y la obra de Cristo para motivar nuestra adoración de Él. Entonces el autor de la carta exalta a Cristo en toda manera posible. En forma sistemática, él compara a Jesús con todo lo que el antiguo pacto ofrece para mostrar que Jesús es mejor que todo. Mejor que los ángeles, mejor que Moisés, que Aarón, que los sacerdotes. Jesús ofreció un mejor sacrificio. En toda manera, Jesús, el Cristo que adoramos en Navidad, es mejor que todo. Y entre sus exaltaciones de Cristo, también como con el corazón pastoral, el autor escribió ciertas exhortaciones fuertes a los que recibieron su carta. Ahora que Dios nos ha revelado a sí mismo, a nosotros, es tan maravilloso. Cristo, rechazando a Él, va a traer un juicio más severo que podemos imaginar. En capítulo 1 compara a Cristo a los ángeles. Cristo es mucho mejor que los ángeles.
pues Él es el creador de los ángeles. Él es Dios. Capítulo 1, versículo 3 dice, Él es el resplandor de su gloria, la expresión, o sea, la representación exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. El Padre dice al Hijo, versículo 8, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Jesús es mucho mejor que los ángeles. Jesús, siendo Dios, creó los ángeles, el mundo, y entonces los ángeles sirven a Dios en el mundo. Todavía estamos acercando a nuestro texto principal, pero eso tiene que ver con nuestro texto y de dónde vamos. Nuestro texto en capítulo 2 nos dice que Cristo es mucho mejor que los ángeles. No solamente porque es Dios, sino que Cristo es mejor que los ángeles porque es hombre también. Así otra vez regresamos a la encarnación de Cristo en nuestra celebración de la Navidad. Hebreos 2, 14 adelante, 2 razones para celebrar la Navidad, 2 razones para que Cristo vino a ser hombre. Él vino para morir la muerte que merecemos nosotros y vivir la vida que deberíamos vivir. Para morir la muerte que merecemos morir nosotros como pecadores y para vivir la vida en perfecta justicia como deberíamos vivir. Hebreos 2, 14 al 18 dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por medio de la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Señor, damos gracias por el texto que está ante nosotros y pedimos, Señor, que tu Espíritu use el texto inspirado por Él para motivarnos, para exhortarnos, para prepararnos de considerar la humanidad de Cristo como el Dios hombre, quien es digno de nuestra adoración, y para considerar la manera que Cristo puede apoyarnos, porque Él es el Dios hombre. Pedimos en el nombre de Jesús. Para correctamente adorar a Cristo, debemos entender, primeramente, Él se hizo hombre para morir nuestra muerte. Él vino para morir la muerte que merecemos nosotros, que merecemos morir. Así que, por cuanto los hijos participan de sangre, de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo. Porque fue necesario que Jesús se hizo carne humano para morir nuestra muerte. Porque para ser nuestro sustituto, Él tenía que ser algo igual. Para ser nuestro sustituto, Él tenía que ser algo igual. Los hijos, nosotros tenemos carne y sangre. Entonces Cristo, para ser el sacrificio sustituto para nosotros, también tenía que tener carne y sangre. Obviamente Dios, como un ser espíritu, no puede morir. Pero aún más profundo que eso, si Cristo, el Cordero de Dios, va a morir nuestra muerte en nuestro lugar para pagar la pena de nuestro pecado, Cristo tenía que ser como nosotros.
para hacer un sacrificio igual. Porque, dice Hebreos 10:4, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite el pecado o quite los pecados. La sangre de toros y machos cabríos nunca podría quitar los pecados, sino solamente cubrir los pecados por algún tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos toros y cabríos. El miércoles yo estaba platicando con Carlitos y él estaba mostrándome cómo él puede brincar de allí en la cocina, del suelo hasta arriba, muy como chivo, ¿no? A lo mejor Carlitos puede subir las cosas con facilidad como un chivo, pero Carlitos no es un chivo y nunca será cabrío. Digo eso porque tenemos que entender, Cristo tenía que ser como nosotros. La sangre de los toros y cabríos no es suficiente porque no somos. A lo mejor algunos aquí han sido acusados de mostrar una actitud como un toro, pero ninguno aquí es toro. Y aunque Salomón ofreció miles de toros en el altar, la sangre de toros y cabríos nunca podrían quitar el pecado. ¿Por qué? Porque no somos toros y cabríos. Otra vez en Hebreos 10, empezando el versículo 1. Hebreos 10, 1 al 5. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma, o sea, la imagen misma de las cosas, nunca puedes, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen, continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. Porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados. De versículo 5. Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Un cuerpo humano fue necesario. Para morir nuestra muerte tenía que ser un sacrificio igual. La ley demandó la muerte. La pena del pecado es la muerte. Fue necesario que alguien muere, tú y yo, o un sustituto. Para correctamente adorar a Cristo debemos entender primeramente que Él se hizo hombre para morir nuestra muerte. Él vino a morir la muerte que merecemos morir. ¿Por qué? ¿Por qué? Dios tomó carne humana para ser capaz de morir primeramente. Y aún más, Dios tomó carne humana para ser un sustituto igual. Eso da la respuesta a por qué Cristo vino a morir nuestra muerte. Pero ahora quiero preguntar, ¿para qué? ¿Para qué propósito? Pues nuestro texto nos da por lo menos dos propósitos, dos cosas que Cristo cumplió en morir nuestra muerte. Escuchamos otra vez a nuestro texto. Hebreos 2, empezando el versículo 14. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Jesús se hizo hombre para morir nuestra muerte. Él vino para morir la muerte que merecemos morir. ¿Para qué? Para destruir el enemigo y para desencadenar
a los esclavos. Para anular, dice. La Reina Valera dice, para destruir. Mediante la muerte, el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Él vino para descadenar a los esclavos y para destruir el enemigo. Vamos a considerar primero para destruir el enemigo. El diablo, nuestro enemigo, es aquel que tenía el poder de la muerte, dice nuestro texto. Debemos tener cuidado a no permitir el texto decir algo que no es la intención del autor aquí. Solamente Dios soberano tiene el poder sobre quién muere y cuándo alguien va a morir. El diablo no tiene tal poder. Entonces, ¿en qué sentido tenía el poder sobre la muerte el diablo? El poder que Satanás tiene en la muerte es el pecado. Alguien decía que el autor del pecado es el autor de sus consecuencias. El poder que tiene la muerte es el poder usado por el diablo. Versículo 15 dice que estamos en esclavitud al diablo porque atemorizamos la muerte. Sí, su poder sobre nosotros es el conocimiento que con la muerte viene el juicio. ¿Y por qué viene el juicio? Pecado. El reino de Satanás es un reino del pecado. Entonces Cristo destruyó nuestro enemigo por quitar el pecado con su propia muerte. En las palabras de Juan Owens, por la muerte de la muerte en la muerte de Cristo. La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. La muerte de Cristo se hizo Satanás impotente, porque su arma de la muerte fue hecho inútil. Inútil porque fue usado hasta que acabó. Es como el aguijón de una abeja. El aguijón del diablo entró a Cristo y quedó ahí. El diablo, como una abeja, puede seguir haciendo mucho ruido, pero es impotente a causar un daño a nosotros si estamos en Cristo. Entonces la arma de Satanás, el pecado, y el temor de la muerte, no sirve, porque la ira de Dios contra el pecado, para quienes que están en Cristo, para quienes Cristo murió, ha sido derramado completamente sobre Cristo. Todo la ira de Dios hacia las personas para quien Cristo murió fue derramado sobre él. Cristo recibió toda la ira de Dios para los suyos, los escogidos, los que fueron dados a él, los que él compró, para quien él compró la salvación en la cruz del Calvario. Si hemos arrepentido de nuestro pecado y hemos confiado en Cristo y solo en Cristo, en su muerte, sepultado y resurrección, no tenemos que vivir en la esclavitud por el temor de la muerte jamás. Cristo vino a morir nuestra muerte, mis hermanos. Podemos clamar con Pablo las palabras escritas en el final del capítulo 15 de su primera carta a los Corintios. 1 Corintios 15, 54 al 57. Pero cuando este corruptible se haya vestido en incorrupción y este mortal se haya vestido en inmortalidad, o sea, cuando este cuerpo que sea habituado por el pecado sea glorificado, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde el sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús se hizo hombre para morir nuestra muerte, para destruir el enemigo y para desencadenar a los esclavos.
Así que por cuanto los hijos participan de carne y de sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y ahora versículo 15, y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a la esclavitud dentro de toda la vida. En Cristo no hay razón a atemorizar a la muerte. Podemos aún decir que no atemorizamos la muerte porque ya morimos en Cristo. No tengo tiempo para ir a Romanos 6, pero allí aprendemos sobre nuestra unión con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Por eso Pablo declara en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando Satanás nos acusa o intenta causar terror otra vez en nuestros corazones con la amenaza de la muerte y el juicio, no hay razón de vivir bajo la esclavitud del temor. Ya fuimos crucificados con Cristo. Fuimos crucificados en Cristo. Nuestros pecados ya fueron juzgados en Cristo. El poder de la muerte fue destruido. Fuimos librados. Ahora, en lugar de temor sobre la muerte convierte en una anticipación gozosa. Hebreos 9, 27 y 28. Y así como está establecido que los hombres mueren una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Hermanos míos, eso es una motivación grande para celebrar la Navidad. Esa verdad debe causarnos a adorar a Jesús, el Dios encarnado. Jesús se hizo hombre para morir nuestra muerte. ¿Por qué? Para ser capaz de morir aún más, para ser un sustituto igual, y para que Jesús se hizo hombre para morir nuestra muerte, para destruir el enemigo y para desencadenar a los esclavos aterrorizados. Bueno, antes de avanzar el segundo punto, tengo que comentar rápidamente algo más sobre eso que podemos ver en el versículo 16. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Bueno, como hemos visto en capítulo 1, el autor presentó su argumento de por qué Jesús es mejor que los ángeles. Él es Dios, creador de los ángeles. Pero más, Jesús tomó la carne humana porque vino a ayudar a los humanos para dar su vida en rescate de los que fueron dados a Él por su Padre, para redimir pecadores humanos. Fue un sustituto igual a los hombres y no a los ángeles. Jesús se hizo hombre para morir la muerte que merecemos morir nosotros, los hijos, la descendencia de Abraham, y no a los ángeles. Y como nos llama ahí en versículo 17, sus hermanos. Somos sus hermanos. Jesús se hizo hombre para morir la muerte que merecemos morir nosotros. Pero hay algo más muy importante aquí en nuestro texto, y por lo menos debemos considerarlo mientras contemplando a Cristo y su encarnación. Hebreos 2. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó
de lo mismo. Ahora brincamos hasta el versículo 17, 18. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser su sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús se hizo hombre para morir la muerte que merecemos morir. Y el punto número 2 del texto: Jesús se hizo hombre para vivir la vida que debiéramos vivir. Jesús se hizo hombre para vivir la vida que deberíamos vivir. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo aspecto. Jesús se hizo hombre para la vida que deberíamos vivir. No tenemos tiempo para exponer todas las verdades tan gloriosas presentadas a nosotros aquí por el momento, pero por lo menos quiero presentar la defensa de mi segundo punto, introducir el segundo punto ahora. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. Tenía que ser, denota una obligación moral. Fue moralmente obligatoria que Jesús fue hecho semejante a sus hermanos, a nosotros en todo. ¿Por qué fue moralmente obligatorio que Jesús fue hecho semejante a sus hermanos en todo? Para entonces llegará a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Cristo fue nacido en Belén como hombre, específicamente como un bebé. Cuando celebramos la encarnación, no estamos pensando como algunas religiones piensan nada más en un bebé, en un pesebre y como el niño, porque entendemos que este niño nació para morir en nuestro lugar. Es nuestro Señor glorioso. Pero es importante de considerar que vino al mundo en forma de bebé. Cristo creció como humano. Cristo, dice el texto, versículo 18, fue tentado como hombre. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dice el autor, bajo la inspiración del Espíritu Santo, que fue moralmente obligatorio que Cristo fue hecho semejante a sus hermanos, nosotros, los seres humanos, en todo, para entonces llegar a ser un sumo sacerdote fiel, misericordioso y fiel, para expiar, o sea, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, y para ser poderoso para socorrer a los que son tentados. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fue necesario que Cristo vino para vivir la vida que deberíamos vivir? Entonces, si solamente fue necesario que Cristo vino en forma humana para ser capaz a morir, y aún para ser humano como ser sustituto para nosotros, pues Cristo podría venir como hombre grande, en forma de hombre que ya tenía unos 30 y tantos años, predicar el Evangelio de Dios, declarar el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha acercado, entonces todos deben arrepentirse y creer en el Evangelio. Y si él predicaba que todos son pecadores, respondieran la gente y crucificarle, y ya misión cumplida. Por lo menos en esta manera, él podría escapar los 33 años viviendo en la carne humana. Pero nuestro texto nos indica que eso no fue suficiente, porque en alguna manera Cristo fue moralmente obligado a venir y vivir toda la vida como un hombre, y aún sufrir las tentaciones como un hombre. ¿Cuál sería el problema entonces? Pues intenten imaginar conmigo un momento algo
que a lo mejor puede servir para apoyarnos a entender por qué fue necesario que Jesús vino para vivir la vida que debiéramos vivir nosotros. Y vamos a usar Carlitos otra vez para personalizar nuestro ejemplo. Ahora es Carlitos que va a ser el niño para nuestras ilustraciones en lugar de Max. No solamente porque Max ha crecido, pero a lo mejor porque Max nos amaneció que va a empezar a cobrar sus pastores por siempre usarle en las ilustraciones, ¿no? Bueno, otra vez, Carlitos, pero esta vez no estás subiendo las cosas como un chivo. Carlitos está sentado en su casa con su familia. Ya terminaron la comida y su hermana y su mamá limpiaron la mesa y la cocina y echaron algo de los restos de la comida en el bote de la basura. El bote de la basura ya estaba casi lleno de papel y otras cosas porque antes que la comida abrieron los regalos de la Navidad que intercambiaron como familia. Entonces ahí estaba el bote lleno de basura, incluido ahí unos restos de la comida del mediodía. Entonces su papá pidió que Carlitos sacara la basura de la casa, aún como niño pequeño, ¿no? Tenía las tareas de la casa. Y Carlitos respondió: sí, papá, voy a sacar la basura. Pero Carlitos estaba muy ocupado disfrutando uno de sus regalos nuevos de Navidad. Unos minutos pasaron y después unas horas pasaron y todavía ahí estaba la basura. Carlitos aún dejó la basura ahí toda la tarde, aún toda la noche, y en la mañana ahí estaba la basura, pero ahora más peor porque el gato entró al bote buscando la comida. Bueno, ya tenemos la idea, ¿no? Ahora por su desobediencia Carlitos va a necesitar la disciplina. Pero como es el día de la Navidad ahí en su casa, la hermana de Carlitos ofreció recibir la disciplina en lugar de Carlitos. Así es Naomi, ¿no? Una hermana muy sacrificial. Entonces el hermano Lupe sacaba la tabla para dar a Naomi toda la disciplina que merecía a Carlitos. Aunque no es perfecta la ilustración, pero creo que tiene la idea, ¿no? Ahora un sustituto ha recibido el juicio del rebelde hijo que mostró su incapacidad a obedecer a su papá. Pero todavía tenemos un problema grande. El castigo fue aplicado, pero ¿dónde está la basura? Ahí todavía está en la casa. Para solucionar el problema, el sustituto no solamente necesita recibir la disciplina o el castigo, el juicio, pero también tiene que sacar la basura que el rebelde hijo no sacó. El sustituto no solamente tiene que recibir el castigo, sino tiene que obedecer y cumplir la ley para ser el sustituto perfecto. No es perfecta la ilustración, pero ojalá puedan entender el punto en relación a lo que está enseñando nuestro texto. Jesús, para ser el sustituto perfecto, no solamente recibió nuestro castigo, sino también cumplió toda justicia para nosotros. Obedeció perfectamente la voluntad del Padre. Tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, pero sin pecado, para que nosotros como pecadores no solamente podamos ser declarados justos como sin pecado, sino para que podamos recibir la justicia perfecta de Jesucristo imputada a nuestras vidas también. Cuando el Padre nos vea, no nos vea solamente como los que nunca pecaron, porque nuestros pecados fueron borrados, pero Él nos ve como hijos que obedecieron siempre su ley.
porque la justicia de Cristo fue aplicada a nuestra cuenta. Jesús se hizo hombre para vivir la vida perfecta, justicia, la imperfecta justicia que debiéramos vivir, pero no podríamos vivir. Y fue necesario que Él viviera la vida como hombre. 100% hombre. Él sufrió hambre como hombre. Sufrió tentaciones como hombre. Experimentó todo como hombre, pero obviamente sin pecado. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecer de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Jesús se hizo hombre para morir la muerte que merecemos morir, y Jesús se hizo hombre para vivir la vida que debiéramos vivir. Regresando a nuestro texto, en Hebreos 2, versículo 17, por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Para ser sacerdote, peleando a Dios para nosotros, Él tenía que entender a nosotros y nuestras situaciones como hombre. Él vivió como hombre para vivir nuestra vida. Su misericordia y compasión para nosotros viene del corazón de uno que entiende perfectamente por experiencia todo lo que enfrentamos nosotros. Eso muestra algo muy práctico para nosotros. Podemos llevar nuestras peticiones a Jesús sabiendo que Él entiende, no solamente por ser perfectamente sabio, sino que también por una comprensión experimental. Piensen conmigo un momento, a nuestro alrededor hay muchos que oran a su Dios, la Virgen de Guadalupe, o sea, su imagen de María, la Madre de Jesús. La práctica nos ofenda porque es una blasfemia a nuestro Señor. Pero si pregunta a algunos por qué oran a María en lugar de Jesús, responderían de que de su perspectiva, ella les entiende mejor porque ella era alguien más como nosotros. Su manera de contestar la pregunta revela una deficiencia en su concepto de Jesús como hombre. El Dios hombre, hombre como sus hermanos. Jesús, nuestro texto dice, puede expiar nuestros pecados, como dice en la Reina Valera, o mejor traducido, hacer propiciación por nuestros pecados. Es decir, satisfacer la justa ira de Dios por causa de nuestros pecados en su ministerio como sumo sacerdote. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nunca debemos pensar que Jesús como Dios hombre realmente no podría experimentar la tentación como nosotros. Es verdad que siendo 100% Dios santo, Él nunca podría pecar. Pero en su humanidad, Jesús experimentó tentaciones y resistió las tentaciones a pecar en el poder del Espíritu de Dios, como debemos nosotros también. Su tentación fue tan real que nuestra tentación. Cuando Cristo tomó la carne humana, Él voluntariamente dejó el uso de muchos de sus prerrogativas divinas y entonces dependió en el poder del Padre y del Espíritu de Dios entre su tiempo aquí viviendo en la tierra. No cesó de ser Dios y tener los atributos de Dios, pero voluntariamente no usó ciertos poderes para ser hecho semejante a nosotros. Por ejemplo, siendo Dios, Jesús poseía toda sabiduría. Pero ¿qué dice Lucas 2:52? Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres.
Siendo Dios, Jesús tenía el poder de levantar a los muertos. Pero la Biblia siempre habla de cómo el Padre resucitó al Hijo de la muerte. Creo que esa es una manera de enfatizar el no uso voluntario de algunos de sus prerrogativas divinas. Cuando Jesús fue niño y levantó con hambre, no hizo un desayuno milagrosamente para satisfacer su propia hambre, para beneficiar a sí mismo. No usó su poder para hacer unos hot cakes o unos huevos, un tocino. Bueno, no puede ser tocino porque fue judío, ¿no? Pero no usó sus poderes para satisfacer a sí mismo en esta manera. No fue así. Él experimentó todo lo que experimentamos nosotros sin responder pecaminosamente, para cumplir toda justicia en nuestro lugar. Jesús, dice la palabra, por lo menos no hizo su primer milagro público por 30 años. Cuando ahí en la boda de Caná, Él convirtió el agua en vino. ¿Qué pasó en el desierto cuando Jesús sufrió hambre? Ahí en el desierto, después de estar en ayunos 40 días. Mateo 4, 1 al 3, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, o sea, puesto a la prueba por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. 40 días sin comer. Claro, tenía un montón de hambre. Fue una tentación real, verdadera. Y fue una tentación aún más fuerte que las tentaciones que experimentamos nosotros. No vamos a ser tentados a convertir piedra en pan porque no podemos, pero podría. Cristo podría, pero no usó sus prerrogativas divinas para satisfacer su propio hambre. Resistió la tentación con el poder del Espíritu usando la palabra de Dios. Pero sí, en verdad fue tentado. No tenemos que someter a las tentaciones a pecar para entender todo lo que contiene la tentación. Versículo 18 dice: pues, por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús vivió la vida en perfecta justicia que debiéramos vivir nosotros. Entonces puede ofrecer la ayuda que necesitamos nosotros. Por tanto, Jesús, Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, para ser nuestro sumo sacerdote misericordioso y fiel, para hacer propiciación por nuestros pecados, y por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, ser poderoso para ayudar a nosotros cuando somos tentados. Nunca adoraremos al Señor como debemos si no conocemos al Señor como Él es verdaderamente. Pues cualquier deficiencia en nuestro concepto de Jesús nos llevará a un defecto en nuestra adoración de Jesús. Por eso hemos considerado ahora la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, el Dios hombre, con el fin de contemplar a Cristo correctamente, para adorar a Cristo apasionadamente entre esa temporada de la Navidad y para siempre.